A ver si entra. Si entra... Hola, Hola, buenas. hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Qué bueno verte y qué Qué bueno bueno verte, verte por aquí. verte por aquí. Muy contenta de estar aquí, la verdad. Claro. Claro. Uy, me escucho Uy, me con escucho con... a mí todo Espera, raro. voy a ponerme los auriculares Vale. porque me suele pasar. Más que nada porque si no la gente Así. que nos está viendo igual se queda. ¿Qué tal me escuchas ahora? Mejor, mejor, mucho mejor. ¿Sí? Escuchaba Vale. completamente. Sí. Pues nada, en esta ronda que estábamos haciendo de conocer diferentes oposiciones, número de plazas, hay mucha gente que empieza que siempre tiene dudas y tiene un montón de preguntas y al final pues he pensado que qué mejor que gente que ya habéis pasado por ahí o que preparáis las oposiciones o que ya lleváis mucho tiempo también hablando de las oposiciones para ir contando un poquito cada uno de lo vuestro, sobre todo las características de la oposición y luego técnicas, cómo lo hiciste tú, cómo recomiendas hacerlo, así que si quieres empezamos Vale, por el genial. un poco todo lo que sabes de tu oposición. Bueno, pues yo soy maestra de educación primaria, de educación infantil y educación física, pero siempre me preparo por educación primaria, que es lo que realmente disfruto y me gusta. Soy de la Comunidad Autónoma de Aragón y aquí no tenemos mucha suerte con las convocatorias. Salen cada bastantes años y salen poquitas plazas. La del año que viene iba a ser la buena, pero ahora ya no sabemos qué va a ocurrir. Al año que viene seguro que no es, pero ya no sabemos qué va a ocurrir. Y bueno, en la última posición que tuvimos fue el año pasado, en el año 2019, y en total, para todo primaria, bueno, y especialidades de Aragón, salieron 925 plazas, de las cuales 100 eran de mi especialidad. Y claro, somos muchos profes para 100 plazas. Mucha gente con experiencia y gente que viene desde otras comunidades porque no en todas las comunidades coincidió la fecha. Entonces es difícil. Es verdad que es una oposición que yo creo que es bastante conocida y sí que Hmm. hay una cierta sensación de que es relativamente fácil entrar como interina o al menos entrar como en una bolsa que te llamen, Ujú. aunque luego conseguir plazas sí que puedes tardar bastantes más años en sacarlo. ¿Esto es así? No, no es así. Yo posité la primera vez en 2011 y tardé 5 años en trabajar porque también estábamos en una época de crisis económica, entonces tampoco ayudaba. Pero el problema es que el ratio de alumnos por aula ha ido subiendo. Este año empezó a bajar un poquito, ahora no sabemos qué ocurrirá, si volverá a subir o bajará. Y lo que han ido haciendo es coger a especialistas que hagan también de tutores. Prefieren coger a un maestro que tenga varias especialidades y que haga también de tutor de primaria que a un profesor de primaria que haga de tutor. Y con esto pues se ha hecho mucho daño, sobre todo a la especialidad de primaria. Una vez opositas sí que entras en una lista, pero está ordenada por bloques y por listas y si no tienes aprobada la oposición o si no tienes puntos de experiencia es muy complicado llegar a trabajar. Cuando pasan 4 o 5 años, entonces tu número empieza a acercarse hacia la posibilidad de poder trabajar, pero de un inicio es muy complicado. Entonces, ¿cómo recomiendas afrontar estas oposiciones para gente que vaya a empezar con esto ahora? Yo siempre recomiendo el tema de idiomas. Las listas de idiomas corren muy rápido. De hecho, en alguna ocasión se han tenido que abrir y han entrado personas que ni siquiera habían opositado y han empezado a trabajar directamente, tanto la lista de inglés como la lista de francés. Y yo siempre recomiendo empezar por la convocatoria. Hay muchas personas que empiezan a estudiar una posición y ni siquiera se han leído la convocatoria anterior. Y a mí me parece un fallo gordísimo porque realmente es donde tenemos el índice de cómo funciona nuestra oposición y donde nos podemos hacer una idea de cómo nos tenemos que organizar y qué debemos estudiar. O sea que lo primero de todo, imprimir la convocatoria, la última que saliese. Cierto, es verdad que ese es un fallo. Yo me encuentro con mucha gente que lleva ya meses y le abre la convocatoria y me dicen, ¿qué convocatoria? ¿Eso dónde está? Y todavía no han empezado por ahí, es verdad que es algo importante. ¿Vale? ¿Idiomas solo inglés y francés? ¿No hay otros idiomas ahora mismo que se estén buscando? No, aquí, al menos en Aragón, sí que hay algún colegio alemán, pero son privados, entonces no, en la lista de la pública no hay necesidad. En secundaria sí que piden latín y griego para las especialidades,
pero en primaria inglés y francés. De hecho, este año en francés hubo muchas personas que se sacaron la plaza con un 5 raspado porque no había casi opositores de francés. Ujú. ¿Y recomiendas, que esta es otra gran duda, academia, preparador, prepararte por tu cuenta? Me hago yo el temario. El Sin primer año, claridades de ninguna academia en concreta, pero ventajas y desventajas de cada una de las opciones. pues el primer año yo siempre recomiendo ir a algún sitio, sobre todo donde te guíen tanto con la legislación, porque en la carrera realmente no estudiamos la ley y la desconocemos por completo. Y cuando llegas a las oposiciones es la parte más dura porque no sabes trabajarla y por lo tanto no sabes estudiártela. El primer año súper recomendable tanto academia como preparador, tanto para que te guíen en legislación como en temario, que te den un temario base, aunque maestros nos tenemos que hacer el temario nuestro, que lo tenemos que hacer muy diferente y muy especial y que lleve nuestra huella, pero aún así que nos den un temario base es formidable y sobre todo para que nos marquen los tiempos. Nuestra oposición tiene distintas fases, distintas pruebas y es muy complicado el primer año saber prepararte todo bien. ¿Preparador o academia? Yo siempre he apostado por preparador. Grupos más reducidos, atención individualizada, mucha más rapidez a la hora de corregirte tanto supuestos prácticos como preguntas, como programación. Y, uy, ¿te veo un poquito mal? Sí, yo te veo perfecto. Ahora. Ah, vale. Y también porque los preparadores hacen un poquito la vez de psicólogos personales y cuando hay momentos de bajón siempre están ahí. En una academia esto es más complicado, son grupos, profesores que llevan varios grupos de 20, 30, incluso 40 personas, entonces la corrección es difícil. Ujú. Porque es verdad que lo que tiene también características esta oposición, los temas, es que yo creo que no pasa en muchas otras, no sé, igual hay alguien por aquí que lo está escuchando que lo sabe, y es que en los temas, bueno, y la programación tienes que ser creativo, es decir, así como en otras oposiciones, ser creativo es contraproducente, y es decir, no, tú di lo que dice la ley, di lo que dice esto tal cual, y cuanto más te asemejes a eso, mejor. En esas oposiciones se premia la creatividad, supongo que con cierto sentido y con criterio, pero sí que es un plus, ¿no? Y hay que trabajarlo. Sí, si vas a una posición de maestros con un tema base, no pasas ni de la primera prueba, porque él escucha muchas defensas y lo que quieren es escuchar algo diferente. Somos maestros y por lo tanto en clase tenemos que saber captar a nuestro alumnado para que estén atentos. Pues con el tribunal tenemos que hacer lo mismo, tenemos que hacer temas llamativos, temas en los que haya mucha parte práctica, meter ejemplos, meter autores, meter parte de legislación y sobre todo crear un tema bonito a la hora de leer, porque nosotros lo tenemos que leer. En Andalucía, por ejemplo, lo lee el tribunal, pero aquí en Aragón lo leemos los propios opositores. Entonces, la forma de lectura también es importante. Uh-huh. ¿Y recomiendas algún truquito a la hora de esto, de cómo meter creatividad en los temas y cómo hacerlos más tuyos? Bueno, cuesta mucho coger la idea lineal de cómo quieres preparar tus temas. Hay que tener la misma estructura. Yo siempre aconsejo que tanto la introducción como la conclusión sea muy sencilla, no en todos los temas, pero al menos por bloques, por ejemplo, los bloques de lengua que tengan la introducción y la conclusión muy similar, los bloques de mates lo mismo, porque a la hora de dar va a ser mucho más sencillo para nosotros. Y realmente delante del tribunal solo vamos a leer un tema. No se van a dar cuenta que tenemos 4 temas con una introducción muy semejante. Y yo siempre digo que tanto la introducción como la conclusión son las 2 partes más importantes. El cómo empecemos, porque depende de cómo empecemos, el tribunal ya va a estar atento a ti, pues esto pinta bien. Si empiezas mal, ya va a desconectar. ¿Y cómo acabemos? Si hemos leído un tema formidable y acabamos mal, pues les dejamos con la boca un sabor agrio. Entonces, esas 2 partes, yo creo que es una parte que hay que dedicar tiempo para conseguir redactar bien. Esto que dices a mí me parece súper importante para cualquier examen que sea o tanto escrito
como leído, como un oral. Cómo empiezas y cómo terminas, no puedes dejar pie a la improvisación. Yo creo que es la parte que No. más preparada tienes que llevar. El principio, porque además estás más nerviosa y cuanto más trabajado lo tengas y más consistente sea y más segura estés, mejor vas a empezar. Y el final, al final, porque es el sabor de boca que dejas. Y existe el efecto de primacía y recencia. Se presta más atención al inicio y al final. Con lo cual yo creo que es algo que no puedes, es algo que a lo que no se presta atención muchas veces, pero yo de hecho a mí me enseñaron así. Antes de esta posición que me preparé de psicólogo, me preparé una guía de educación de secundaria. Tuve una preparadora que era una máquina de la que aprendí todo lo que necesitaba y ella era muy, muy lo que tú dices, tener los temas, una estructura muy clara, es decir, me toque el tema que me toque, yo voy a tener una estructura ya trabajada de casa y luego introducciones y conclusiones por bloques de temas. Al fin y al cabo eso, tú vas a leer solo uno y no se va a notar que es lo mismo y te facilita mucho el estudio. Así que sí que eso es importante. Si alguien no lo está haciendo o le parece poco importante y es más contenido, yo creo que estas son cosas, yo le llamo marketing, pero hay que trabajarlo. Sí. Y cuantas más Te estrategias... tienes que saber vender. Sí. Sí. Sí, De sí. hecho, un truco que utilizo yo en la oposición, siempre que empiezo a redactar el tema, el propio de la oposición, escribo tanto la introducción y en otro folio aparte escribo la conclusión. Porque normalmente no me suele pasar, yo llevo el tema muy preparado y sé qué tiempo me va a costar y no me paso del tiempo. Pero imagínate que hay algo que me bloqueo y luego no me da tiempo de escribir bien la conclusión. Y siempre lo que hago es introducción y conclusión, lo escribo al principio, en hojas separadas y luego ya continúo con el resto del tema. Yo esto igual lo utilizo y lo digo, soy bastante pesadita a la gente con los exámenes también que son prácticos o que tienen preguntas cortas, que la última pregunta nunca la dejen para el final. Igual que el final de tema nunca lo dejes para el final, porque puede que no te dé tiempo, al final es donde más atención te van a prestar y cuanto mejor esté ese final, es que es eso, es la última sensación que dejas. Entonces, nunca dejar el final para el final y numerar las páginas, porque luego te puede pasar con los nervios y cuando has escrito, no sé, 10 páginas o lo que sea, imagínate que se te caen los folios y la lías allí todas desordenadas. Lo de no dejar el final para el final y numerar las páginas, yo era un truco básico que no puede faltar. Sí, exacto. Y estábamos hablando también esta mañana con más gente de esos errores que hemos cometido de novatas, que dices, bueno, pues si volviera atrás, esto y esto no lo haría. Que en el primer momento no lo sabes y al final tienes que aprender a base de golpes, pero ¿qué errores dices, esto, por favor, no lo hagáis, porque no sirve para nada? Aunque cada uno luego tiene Mi primera posición, un proceso sí. de aprendizaje, ¿no? Pero ¿podemos evitarle algún error a alguien? Pues es que en mi primera posición tenía introducciones y conclusiones diferentes para todos los temas y me era muy complicado acordarme del contenido, me era muy complicado empezar a escribir el propio examen. Ahora ya no, ahora como ya es algo que lo tenía súper masticado, me sale automático, no tengo ni que pensar. Ese es un consejo de algo que hice muy mal al principio y mejorando. Otro tema es que ahora estudio por bloques, me agrupo los temas por bloques de temática, matemáticas, los de lengua, aunque no vayan seguidos en el temario y no me concuerden, yo los agrupo por bloques porque he notado que mi cerebro, si relaciona los conceptos, estudia mucho más rápido y también es más sencillo para mí. Y controlar el tiempo. ¿Y esto de los bloques, a ver, explícalo un poco mejor? Sí, por ejemplo, los maestros tenemos temario, tenemos 25 temas, algunos son de matemáticas, otros son de lengua, otros son de ciencias, otros de diversidad, otros de legislación. Y yo lo que hago es me los agrupo, cada bloque tiene un colorcito, los de mates tienen un color, los de lengua otro, los de ciencias otro, y me los estudio por bloques, me estudio esos temas seguidos. Aunque dentro de la convocatoria tengan números diferentes y no estén en ese orden, yo los agrupo. Y luego el estudio diario semanal, ¿cómo lo haces? ¿También lo haces por bloques o en un mismo día juntas varios bloques? ¿Cómo lo haces? Cuando tengo que memorizar, no. Cuando tengo que memorizar, memorizo solo de un bloque. Pero en el momento en que ya llego a
época de los repasos, entonces sí que uno varios bloques. Y pues eres capaz a lo mejor de verte todos los temas en una semana, por ejemplo. Esto lo recomiendas, ¿no? Todo. Sí, hombre, justo antes de la posición tienes que llevar fresco todo. Por eso el sistema de arrastre me parece tan bueno para el caso de los maestros, porque vas arrastrando y vas repasando todo el contenido de una forma más o menos constante y cuando ya llegas hacia el final de la preparación, en muy poquito tiempo repasas mucho más temario, porque ya es como un índice. Yo me hago un índice y simplemente voy repasando mentalmente a través del índice. No me hace falta volver a escribir todos los temas. ¿Puedes explicar un poco, porque también es una duda esta, lo de qué es un sistema de vueltas y arrastre? Y hay gente que me dice, escucho hablar de vueltas y arrastre, por favor, ¿a mí me puede explicar qué es esto así para entenderlo? ¿Qué es un sistema de arrastre? Pues mire, empiezo por el de vueltas, que es el más sencillo, por así decir. El sistema de vueltas es que empezamos desde el tema 1 hasta el tema 60 en orden. Y una vez acabemos todos los temas, empezamos en la segunda vuelta. Y lo mismo, lo único que en cada vuelta vamos estudiando mayor número de temas a la semana. Este sistema dicen que es muy bueno para oposiciones con muchísimo temario, con mucho número de temas. Y luego, por ejemplo, tenemos el sistema de arrastre, que es mejor para oposiciones como la mía, que son de menor número de temas, que lo que hacemos es, estudiamos, por ejemplo, 2 temas una semana. A la siguiente semana repasamos esos 2 anteriores y estudiamos 2 nuevos. A la siguiente semana repasamos, pues los 4 anteriores no, solo cogeremos 2 y otros 2 nuevos y vamos repasando así. Y luego haces repasos cada X tiempo de todo, porque si no, los primeros se van quedando un poco atrás. Sí, luego cuando ya voy por la segunda o tercera vuelta, lo que hago ya es mezclar los temas que tengo que repasar, ya los mezclo. No voy en orden. Otra duda que la gente está sin dormir ahora, ¿cuántas vueltas más o menos llevas al temario? ¿Cuántas son recomendables? ¿A partir de qué vuelta las cosas empiezan a tener sentido en mi cabeza? Pues bueno, la primera vuelta yo es a la que le dedico más tiempo, porque es una vuelta en la que hay que estudiar profundamente. Aunque sintamos que estamos dedicando una semana entera a un tema y que es perder el tiempo, no es perder el tiempo, es invertirlo muy bien. Si estudiamos bien, las siguientes vueltas van a ser mucho más sencillas. En la segunda viene el momento crisis. Pensamos que no nos acordamos de nada, hemos estudiado en la primera vuelta, pero esto no es verdad. No es verdad. La vuelta lo que hacemos es volver a recuperar esos conceptos y anclarlos más todavía. Y en la tercera vuelta es cuando realmente te das cuenta de que sí, que te sabes el tema. Bueno, yo no sé en tu oposición, yo por ejemplo en mi oposición, creo que a partir de la vuelta quinta las cosas no empiezan a tener sentido porque no entiendes nada. Entonces, yo hasta la vuelta quinta, a la primera le llamo también el triángulo de las Bermudas, porque es ese momento en que si no sabes qué tienes que seguir, es muy fácil estar todo el rato yendo para adelante y para atrás. Es decir, está guay que expliques lo que son las vueltas, el arrastre y cómo avanzar, porque si no muchas veces, como tienes la sensación de que me acabo de estudiar un tema, pero no me lo sé, vuelvo otra vez para atrás. No estás todo el rato como entre los 10 primeros temas. O sea, me ha pasado muchas veces de gente que me cuenta, es que llevo no sé cuántos meses y es que no paso del 12. Porque claro, la 2x3 vuelves para atrás porque sientes que no te acuerdas, pero nunca llegas a terminar la vuelta entera. Entonces, es verdad que hay que convivir un poco con esa sensación, yo creo, de la primera vuelta de trabajas mucho, le dedicas un montón de horas, pero no te luce. Todavía no te luce. Estás aquí dedicándole muchas horas, vas bien, le dedicas mucho tiempo a cada tema, estás concentrada, pero todavía no ves resultado. La segunda, hay cosas que te empiezan a sonar. Y yo, por ejemplo, lo que te digo, en oposiciones que son muy complejas, yo hasta la vuelta cuarta o así, no tuve la certeza de que iba bien. Entonces, claro, aquí entra en juego otra cosa que es también darle cierta velocidad a las vueltas. Porque si no tienes una planificación... Sí. Conforme avanzas, tienes que meter mayor número de temas semanalmente. Y con una vuelta estás a lo mejor 7 meses, pero es que te quedan 7 para el examen y queremos darle muchas vueltas. Hay que ir agilizando y convivir un poco, yo creo, con esa sensación de no me lo sé todavía, que yo es lo que intento recomendar a la gente. Date el mensaje de no me lo sé todavía, pero es que me faltan muchas vueltas. No pasa nada, tranquila, ya te lo sabrás. Vas bien, estamos acumulando contenido y al final es un poco acumulativo lo que es el sentido y la sensación de
de dominio, ¿no? Que necesitamos tener, que al principio no la ves. Mm. Bueno, y tú lo sabrás mejor que nadie que has estudiado psicología, que el cerebro necesita repasar para asimilar y necesita repasar en breve periodo de tiempo. Si repaso pasadas, por ejemplo, 8 semanas, he perdido ya bastante información. Yo los primeros repasos necesito hacerlos como muy continuos y luego ya sí que los puedo dispersar. Yo al principio recomiendo y creo que viene bien cada 3-4 semanas repasar lo anterior, máximo, porque si no se te olvida todo y eso, como que te desapegas del temario, ¿no? Como que está demasiado atrás en tu memoria. Y bueno, pues la curva del olvido funciona y es así, estudias y olvidas, algo se te queda, tienes que repasar, algo se te va quedando y así vas construyendo el contenido, que al fin y al cabo yo creo que lo diferente de opositar con respecto a lo que habíamos hecho hasta ahora es que al final opositas, esto es estudiar pero para aprender, para saber, es decir, para que ese conocimiento forme a pasar a ser parte de ti, no simplemente a memorizar lo suelto en el examen y ya se me ha olvidado, sino que realmente tiene que formar parte de tu sabiduría. Y claro, eso no se hace en 2 días, ni se hace con una lectura. No. Claro que necesitamos este trabajo profundo, de hacer lecturas profundas, esquemas, resúmenes, incluso documentarte más, buscar, no te gusta a lo mejor el tema y tienes que buscar más información, al final, pero porque tienes que construir también ese contenido en tu cabeza, porque te tienes que formar al fin y al cabo, no vale solo con memorizar. Que eso yo creo que es algo importante, que no cambies el chip en ese sentido de que no es memorizar para el examen como hasta ahora, que es una cosa diferente, ¿no? Que es algo más profundo. Que es algo que al final aprendes. Por eso los maestros, aunque sea más duro que tengamos que hacer nuestro propio temario, yo creo que en parte nos beneficia, porque lo hacemos que luego es mucho más sencillo para recordar. Claro. He hecho muchas vivencias del cole, vivencias que he tenido con alumnos a la hora de impartir determinados temas, y luego eso lo meto dentro de mis temas. Y directamente cuando estoy redactando el tema me acuerdo de aquel niño cuando le expliqué, por ejemplo, la prehistoria, que al principio pues no era algo que no le llamaba la atención, y cómo di un giro para que les gustase realmente esa etapa. Y yo en los temas meto muchísimo contenido que he vivido, vivencial. Así que tú estudias y trabajas a la vez. Sí, yo trabajo de maestra jornada completa. ¿Cómo te organizas? ¿Cómo sobrevives? Yo soy una persona, yo creo que enferma de la organización. Para mí es muy importante delimitarme en qué momentos del día voy a hacer cada cosa. De hecho, este año saqué dos planificados a la venta y uno de ellos es exactamente para eso. Yo si por ejemplo digo, hoy voy a estudiarme el tema 3 a lo largo del día, mal, porque empiezo a hacer 80.000 cosas y el tema mal. Entonces a mí lo que me funciona es marcarme. De 7 a 8 me voy a estudiar el punto 1 y el punto 1.1 y 2. De 8 a 9 el punto 2. Delimitarme mucho por tiempos y utilizar la técnica Pomodoro. ¿Y lo cumples? ¿40 minutos y luego descanso? Sí, cuando empiezo el año de oposición, cuando empiezo con 25 minutos y 5 de descanso. Y ya al segundo mes, ya 40 minutos y sí que lo suelo cumplir. Cuando ya me estoy ya no lo cumplo, porque mis periodos de estudio ya son mucho más largos. Intento hacer periodos largos porque mi cabeza ya está como más acostumbrada a ese periodo profundo y descansos. Y cuéntanos un poco más de ese planificador, si a la gente le puede ayudar, a lo mejor si no lo conoce. Pues mira, tengo dos. Este de aquí, que es el semanal, que este es muy sencillito. Y yo lo que hago, bueno, no sé si lo veréis, ahora, ¿no? Una semana como esta. Sí, esto es hoy, por ejemplo. Yo cada categoría tiene un color. Esperad, que os enseño mi categoría. Yo me hago una jerarquía de colores, que es esta de aquí, y entonces cada faceta de mi vida pues tiene un color. Y yo ya la tengo memorizada y para mí es muy sencillo ver de qué cosas cada uno. Y esto es un planificador semanal que aquí me apunto todo lo que hago a lo largo de la semana. Y lo tengo este de aquí, que es el diario, y es lo que te decía. Me voy delimitando por las horas
qué tengo que hacer en cada momento. Y es como que me obligo a mí misma, porque me encanta tachar y si no cumplo, luego me siento mal, porque no he podido tachar lo que me correspondía. Por aquí dicen que tienen tus planificadores y que los recomiendan. Yo la verdad que lo veo y me parece también de muy buena pinta y me encanta la organización también, porque tengo que luchar contra mi ser, que soy desorganizada y ayuda mucho para mí. Lo que no tienes dentro, ponerlo desde fuera. Y al final eso es lo que es un planificador, ¿no? Al final como comprometerte contigo misma es un papel, pero bueno, tiene un significado para ti. Pues está muy bien, sí, sí. Mm. Y lo de separar también por Yo áreas. es que, Claro, si trabajas, estudias, tienes algún otro compromiso, alguna otra obligación, lo tienes que hacer así. claro, yo tengo 2 trabajos y aparte Dos estudio. trabajos, Cada año días, sí, estudio en un cole y en la universidad. madre mía, Trabajo, perdona, en el cole y en la universidad. madre mía. Y, y claro, cada año me busco, siempre digo, este año va a ser tranquilo, este año no voy a estudiar, pero no sé vivir. Este año me he metido en un máster. Otro año me meto en idiomas, otro año pues me hago un grado. Y realmente duro, para mí es mejor porque cuando llega el año de la oposición, mi cabeza está acusando. No es como que dejas de estudiar 3 años y de repente tienes que obligar a tu cabeza a ponerse a estudiar. Claro, estás súper entrenada, claro. Tienes el cerebro súper entrenado, además de hacer varias cosas a la vez. Claro, claro. Mm. Madre mía, pues estás Y mirando. yo soy muy organizada en general, pero tengo un gran problema. Y es que soy un culo inquieto. Y me encanta hacer millones de cosas. Y por eso me tengo que marcar tanto qué es lo que tengo que hacer, porque si no, enseguida me aparece. Y más ahora Yo también en cuarentena, tengo ese que defecto. estamos en casa. Y digo, las cortinas, tengo que lavar las cortinas. Pues bueno, me marco un día y una hora para hacer esa labor, porque es que si no, me empiezo y voy dejando de lado lo realmente importante. Mm. A mí lo que me ayudaba cuando estudiaba era, porque se me van pasando también muchas cosas por la cabeza, al final, pues si tienes una cabeza un poco inquieta, tienes muchos pensamientos a la vez. Cuando estaba estudiando y se me pasaba algo que se me ocurría que podía hacer, me la apuntaba en una lista, que era la lista de cosas por hacer, y entonces me iba apuntando ahí todo. Y luego cuando veía que estaba medio despistada o que no estaba desconcentrada, yo siempre me levantaba de la mesa para tomar conciencia de que estaba desconcentrada y por lo menos me daba un paseo y volvía. Y si acaso aprovechaba para hacer algo de esa lista que si era posible hacer. Pues, por ejemplo, llamar a alguien para hacer algo, pedir cita para el médico. Pues aprovechaba mis momentos de desconcentración para hacer eso que tenía en la lista que me había apuntado para que no me despistara mientras estaba estudiando. No sé si, o sea, me creaba en mi propio círculo que funcionaba tanto si estaba concentrada como si mis momentos de desconcentración me servían para hacer esas cosas que tenía que hacer y que estaban pendientes. Y a mí las listas me ayudan un montón. Igual, y me hace mucha ilusión, que yo creo que a todos, tachar. Y ver que la lista no deja de crecer nunca, si eres un poco inquieto o tienes que hacer. Pero lo de tachar de la lista viene muy bien. Y yo creo que tener una lista de cosas pendientes viene bien a cualquier opositor, porque siempre tienes algo que imprimir, un tema que revisar, algo que contrastar de algo, buscar más información de ese tema. Y no puedes ocupar la cabeza con todo eso. Tienes que tener un sitio donde apuntar las cosas. Yo creo que la memoria tenemos que tener totalmente para el contenido y para lo que es de la oposición. Y yo también soy súper amiga de registros y de todo, porque todo lo que puedas apuntar te ayuda un montón. Aparte de que, sobre todo lo que apuntas así más a largo plazo, luego no te acuerdas de lo que has hecho. Entonces, tener registros de cosas. Yo, por ejemplo, registraba cuántas horas estudiaba al día, cuántas vueltas llevaba el tema, cuándo me había visto el tema, cuántas horas le había dedicado al tema. Y no es que solo me sirviera ahora, sino que cuando pasaban X meses, echaba la vista atrás y decía, uy, pues mira, he mejorado, porque antes estudiaba 5 y ahora estudio 8 horas. Entonces, te ayuda un poco también Te vas motivando. a motivarte, porque en esto es que estamos solas. Esto no hay proceso más solitario que esto. Entonces, todo feedback que te dé un poquito de sensación de vas bien y motivación viene súper bien. Entonces, yo recomiendo... Yo todavía voy más allá y el año de Opos yo también me hago listados, pero me los hago organizados por listado de la semana y listado del mes y listado anual. Es decir, cosas que tengo que hacer a lo largo del año, cosas que tengo que hacer este mes y cosas que tengo que hacer esta semana. Muy bien, muy bien. Y luego por días también lo puedes hacer, incluso, claro, y por horas, lo que estás diciendo. Sí.
Es que la organización Yo la organización del día me lo hago la noche anterior. Siempre antes de irme a dormir me dejo organizado el día siguiente. y la semana, el último día de estudio, supongo. Sí, el domingo por la noche. Ujú. El domingo por la noche me organizo la semana siguiente. Y es así como que empiezas ya el lunes con todas las cosas ya pensadas y ya no tienes ni que pensar, directamente tienes que hacer. Ujú. Pues nada, súper interesante. Yo la verdad que estoy completamente de acuerdo contigo en esto de la organización y bueno, yo creo que nos hemos juntado por aquí en Instagram en un grupo de obsesivas del orden y de la planificación, porque si no es muy complicado afrontar todo esto desde la improvisación, desde Mm, ocurrencias de cada día, te agotas muchísimo. Tomar decisiones sí, cansa mucho, aunque sea elegir entre A y B. Entonces yo creo que toda la decisión, planificar al final es dedicarle un tiempo a tomar todas esas decisiones que vas a tener que tomar para luego no dedicarle energía a eso, sino que dedicarle toda tu energía a estudiar. Porque eso, elegir, gasta, consume. claro. Entonces todo lo que te puedas ahorrar, muchísimo mejor. Sí. Mi pareja se ríe de mí por ir al cole a trabajar. La noche anterior ya me dejo preparada la ropa que voy a llevar. Me dice, pero mujer, prepáratela al día siguiente, abres el armario y cogerlo primero. Pues bueno, es que por las mañanas yo intento pensar lo mínimo posible, Claro. porque estudio, antes de ir al cole intento estudiar y cuando me levanto lo que hago es directamente ya ponerme a estudiar, no tener que estar pensando en otros aspectos que me van a quitar tiempo y concentración. Ujú. Claro. Pues mira, si queréis contesta esta pregunta que nos llega por aquí, que nos queda muy poquito tiempo. ¿Cómo consigues hacer objetivos reales para un tiempo determinado? Nos pregunta Vir. Al principio todos somos súper positivos y pensamos que los milagros existen y nos ponemos objetivos que son irreales conseguir. Entonces yo siempre le digo a la gente que se dé un tiempo, un margen para conocerse a sí mismo, que al principio nos vamos a poner muchos y vamos a ver que no somos capaces y poco a poco nos vamos a saber medir. Entonces, cuando ya llevas unos días observando sobre todo que te has marcado, cuánto tiempo te ha costado hacer esa tarea y en realidad cuánto tiempo pensabas que te iba a costar, poquito a poco te vas conociendo y a los días ya tus objetivos son bastante más realistas. Para esto es muy importante que al principio nos controlemos el tiempo que dedicamos a cada tarea, a cada objetivo. Porque, por ejemplo, un tema yo pienso que me va a costar realizarlo 3 horas y me siento delante del temario y me cuesta 6 horas, todo el doble de lo que yo pensaba. Entonces, prefiero organizarme con la realidad, aunque luego me sobre tiempo y pueda ir quitando objetivos semanales que me había marcado o incluso mensuales, pero al principio hay que ser muy realista y conocernos. Ujú. Pues Isabel, muchísimas gracias. Yo me quedo con esto de planificar lo que voy a hacer al día, a la semana y al mes, porque me ha encantado. De hecho, me lo voy a apuntar y lo voy a empezar a hacer ya. Me voy a poner mis objetivos semanales y voy a meter Muy bien. también, porque siempre hay cosas que hacer y siempre al final lo vas dejando y sí que tienes que buscar momento para hacerlo y tacharlo de la lista, que da mucha tranquilidad. Pues encantada. Ahora estamos en una etapa que nos podemos permitir esto, Es lo de verdad, ir quitando cosas que teníamos atadas. es verdad, es un buen momento. Sí. Pues muchísimas gracias, Isabel. Encantada más de haberte conocido. Gracias a ti por invitarme. Muchas gracias. Espero que haya ayudado a bastante gente, que yo creo que siempre viene bien coger ideas. Al final cada uno tiene que tener su método, conocerse lo que tú decías y ver qué es lo que le funciona y qué no. Pero bueno, muchas veces si no te dan determinadas ideas, tú ni se te habían pasado por la cabeza. Así que muy bien. Yo creo que algo va quedando por ahí y algo ayudará. Pues me alegro. Un besito muy fuerte. Muchísimas gracias.